pero no podemos decir, ¿no? ¿No? Ya le dijo, hermano, ¿cuál es su actitud? Que comience a explicar. Jesús, sí. Vimos la semana pasada sobre Esteban. Recordamos que Esteban es acusado ante el Sanedrín con falsos testimonios y por medio de mentiras, ¿eh? Y Esteban concluye acusando a sus acusadores. Más recordamos que Esteban acusa a sus acusadores con la verdad. ¿No? Él es acusado de blasfemar contra Dios y él, a través de la historia de Israel, les muestra que ellos habían blasfemado contra Dios, ¿eh? Ellos, no él, ¿no? Vimos cómo es que es muerto Esteban, ¿no? Es el primer mártir de la iglesia primitiva, ¿no? Y de esa manera que llegamos al capítulo 8. Y vemos la aparición de Saulo. La aparición de Saulo en el capítulo anterior de la semana pasada, en el versículo 58, cuando está siendo apedreado Esteban. En el 58 dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Estas ropas no son de Esteban, sino son las ropas de las personas que los están apedreando. Las ropas de los que están lanzando las piedras, ¿no? Está en Hechos mismo, en el 22:20. Pablo lo dice, ¿no? En el 22:20. Dice, cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Es decir, esas ropas pertenecían a las personas que estaban lanzando las piedras. Saulo, aquí aparece Saulo. Saulo es su nombre en hebreo. Es en honor del rey de Israel, del primer rey de Israel, ¿no? Que es Saúl, ¿no? Él es alumno del rabino Gamaliel. Recordamos que hace unas semanas lo vimos, ¿no? Está en Gálatas 1:14, ¿no? ¿1:14? Sí, Gálatas 1:14. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. De allá en Filipenses capítulo 3, del versículo 5 al 6. Filipenses 3. Del 5 al 6. En cuanto a la ley, él es circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, ¿no? Él nació en Tarso, en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia. Fue educado en la literatura y filosofía griega y en la ley rabínica, ¿no? Su educación, como lo vimos, lo recibe del rabino Gamaliel, ¿no? Vamos a ver que de aquí en adelante Saulo dirige la persecución de la iglesia, ¿no? ¿Por qué que él persigue a la iglesia? ¿Por qué que Saulo persigue a la iglesia? Justo lo hemos leído por celo, ¿no? Porque él consideraba a los cristianos
de blasfemo, de blasfemo. Y vimos que la semana pasada vimos que Esteban fue apedreado porque ellos habían, en la ley había un versículo que lo vimos era en Levítico, ¿no? Que quien blasfemaba contra Dios era apedreado, ¿no? Era apedreado, ¿no? Sobre Pablo, sobre Saulo, ¿no? Él estaba convencido de que el movimiento, este nuevo movimiento que proclamaba como Mesías a nuestro Señor Jesucristo, él lo veía a nuestro Señor Jesucristo como un criminal. ¿Por qué lo veía como un criminal? Porque había sido crucificado, ¿no? Y en el Antiguo Testamento nos dice que es maldito el que es colgado del madero, ¿no? Mas él no entendía de que nuestro Señor Jesucristo se había hecho maldito por nuestros pecados, porque Jesucristo nunca había pecado, no había ninguna mentira en él, ¿no? Esto para Saulo era la demostración de las Escrituras que Jesús había sido, en base a eso él se basaba para considerar a nuestro Señor Jesucristo como alguien que era un farsante, ¿no? Y el movimiento, el cristianismo, que era blasfemo. Por eso que él persigue a la iglesia, ¿no? Por eso que él persigue a la iglesia. Y vemos ahora en el capítulo 8. Inicia diciendo, y Saulo consentía en su muerte. Él consentía en la muerte de Esteban, por esos motivos. Y en aquel día, ¿a qué día se refiere? El día de la muerte de Esteban. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La persecución que hemos visto en las anteriores veces había sido contra Pedro y Juan, contra los apóstoles. Aquí es la primera vez que menciona una persecución contra la iglesia, contra los miembros de la iglesia, ¿no? Contra los laicos de la iglesia, ¿no? Que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Cuando aquí dice de todos, no se está refiriendo a todos los cristianos, ¿no? Hay un versículo que lo vamos a ver un poco más adelante. Se considera que la mayoría de las personas que salieron de Jerusalén son los judíos griegos. Los judíos griegos son los que habían nacido fuera de la región de Palestina y que habían venido, ¿no? Que habían venido vimos dos motivos, que habían venido para celebrar la fiesta de Pentecostés y habían sido convertidos y se habían quedado, y otros que habían venido personas de edad, que habían venido en ocasiones anteriores y para pasar sus últimos días allí en la región de Palestina, ¿no? Y se habían quedado, ¿no? Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En el versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Se considera que los hombres piadosos que se refiere aquí Lucas no son cristianos, sino son judíos que no son convertidos, judíos piadosos, y que llevaron a enterrar a Esteban. Y menciona que hicieron gran llanto sobre él. El pueblo judío tenía la ley y tenía la ley oral, que es la Mishnah, ¿eh? Es la Mishnah. Según la Mishnah, un criminal que había sido ajusticiado, que había sido condenado a muerte y moría, podía ser enterrado, mas no podía ser, las personas no podían llorar por él. Era prohibido que llorasen. Entonces, si estos judíos que no eran cristianos enterraron a Esteban y es más lloraron por él, estaban presentando una queja por la muerte de Esteban, así mismo que no eran cristianos, ¿eh? Y en el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia. La palabra asolar tiene dos sentidos. Cuando un animal agarra una presa, ¿qué es lo que hace un animal cuando agarra una presa? Lo asola. ¿Pero en qué sentido? Que lo daña, lo destruye, ¿eh? El otro sentido es cuando es destruida una ciudad. En ese sentido, en español lo usamos, por ejemplo, decimos un terremoto asoló la ciudad tal, o un tsunami asoló tal ciudad, ¿no? Tiene ese sentido de destruir,
de destrucción total, ¿no? Y es lo que Saulo estaba haciendo, estaba tratando de destruir la iglesia, ¿no? ¿Y de qué manera lo hacía? Entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel, ¿no? En el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Lo mencionamos cuando recordamos la muerte de Esteban. La muerte de Esteban, hubo persecución y esa persecución hizo que los cristianos que estaban en Jerusalén salgan a otras ciudades, a las ciudades alrededor de Jerusalén, que es Judea, y a Samaria en esta ocasión, ¿eh? Y ellos iban por todas partes anunciando el evangelio, ¿eh? Paralelamente a esto, vamos a ver en el capítulo 11, en el versículo 19-21. En los versículos siguientes que vamos a leer, vamos a ver a Felipe que va a Samaria. Más paralelamente con Felipe hay otras personas que van a otros lugares. En el capítulo 11, en el versículo 19 al 21. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. En el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estas ciudades que menciona son ciudades mucho más distantes de Judea, mucho más distantes de la ciudad de Samaria, ¿no? De la región de Samaria. Paralelamente, ¿no? Más vamos a verlo en el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe va a la ciudad de Samaria, a la región de Samaria, ¿no? Samaria era la antigua capital del Reino del Norte. Recordamos que cuando el Reino del Norte y el Reino del Sur fue separado, fue dividido, el centro de Judea era Jerusalén y el centro del Reino del Norte era Samaria, ¿no? Y lo vimos, si no me equivoco, lo vimos cuando estudiamos el libro de Nehemías. El reino del norte era el reino de Israel, el centro era Samaria. Los asirios vinieron, dirigidos por Salmanasar, y tomaron el reino del norte. Y él estuvo tres años alrededor. Demoró 3 años para tomar la ciudad de Samaria. Cuando él termina de tomar la ciudad de Samaria, los judíos son llevados, los habitantes, ¿no?, del reino del norte de Israel son llevados cautivos. Una parte de los pobladores del reino del norte. Una parte queda en Samaria, mas Asiria el imperio asirio trae personas de otros lugares, gentiles, de otros lugares que eran del imperio asirio, para que vivan allí en Samaria. ¿Y qué es lo que se produce? Se produce la unión de judíos con gentiles. Y esa descendencia es conocida como los samaritanos. Es una mezcla de 2 razas, ¿eh? De varias razas, porque los gentiles que fueron traídos eran traídos de diferentes regiones, ¿eh? Y no solamente eso, sino que hubo una mezcla de sus creencias religiosas, ¿eh? En Segunda de Reyes, capítulo 17, 33, nos muestra lo que había sucedido, ¿eh? Capítulo 17, 33. Dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ellos temían a su Dios, a Jehová,
mas habían recibido la influencia de las personas que habían venido de otros lugares. Sus creencias religiosas también las tomaron y las mezclaron con sus creencias. Y prontamente cuando las personas que regresan, lo vemos en el libro de Esdras, cuando regresan y van a reconstruir el templo de Jerusalén, algunos samaritanos quieren participar de la reconstrucción del templo, mas los judíos no lo aceptan. Ya hay una diferencia que con el paso del tiempo recrudece aún más. Y recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo va a la región de Samaria y habla con la mujer samaritana. Lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 9. ¿Qué es lo que la samaritana le dice? La mujer samaritana le dice a nuestro Señor Jesucristo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una hostilidad tanto de los judíos para con los samaritanos como de los samaritanos para con los judíos. Y esta es la ciudad donde es llevado Felipe. Es donde Felipe predica el Evangelio. Y vemos que la gente unánime, juntas, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo el Evangelio y viendo las señales que hacía. Vimos que Dios usa a los apóstoles haciendo señales y milagros. Usó a Esteban, aunque no era apóstol, y vemos aquí también Felipe es usado de la misma manera por Dios. ¿Y cuáles eran esas señales? Lo vemos en el versículo 7. Muchos de los que tenían espíritus inmundos eran sanados, y salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y eso producía un gozo en aquella ciudad. Mas, ¿qué es lo que sucede? Dentro de todo lo que está habiendo, aparece una persona en el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes de que llegase Felipe a Samaria, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este, en el versículo 10, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Decían de Simón que era el gran poder de Dios. Le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. En el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, cuando creyeron el Evangelio, Felipe anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pobladores de Samaria creyeron y se bautizaron. En el versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Este Simón, que nos dice que era mago y había hecho todas estas cosas antes de que Felipe llegase a esta ciudad, dice que también creyó y se bautizó y aún estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Más vemos algo que Lucas coloca un énfasis en lo que está describiendo, que Simón veía las señales, los milagros, y él se quedaba atónito. Hay algo que vemos a través de las escrituras que hay personas que dicen profesar una fe verdadera, mas no es una fe verdadera, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que en el final de los tiempos personas le van a decir: Señor, Señor, dice tales cosas, y el Señor le va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, y les va a decir aún: nunca os conocí, hacedores de maldad. Vemos un ejemplo aquí en Simón, que dice que creyó, aún fue bautizado, y aún estaba con Felipe. Mas vemos algo que lo que le llamaba la atención eran las señales y los milagros, porque eso lo dejaba atónito. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicando también, recuerdan cuando una multitud lo seguía,
mas lo seguían por las señales y milagros que hacía. Hubo un momento en que las personas que le seguían lo dejaron de seguir, porque su fe no era verdadera, ¿no? Su fe estaba fundada en los milagros que veían, porque para ellos no nos dice que nosotros creemos por ver, ¿no? Sino creemos por oír la palabra de Dios, ¿no? En el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí vemos que la fe de Simón no era verdadera, porque creía que con dinero podía comprar algo de Dios. Sabemos que nada de Dios se compra con dinero, ¿eh? En el versículo 19, él estaba diciendo a Pedro y Juan, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mas no solamente le dice eso, también lo llama a que se arrepienta. En el versículo 22, arrepiéntete, pues de esta tu maldad. Y ruega a Dios. Y vemos que él le dice, sí, quizá. Ahí le está mostrando la gravedad de su pecado, ¿no? Si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y vemos qué es lo que responde Simón. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Vemos que su preocupación no está en haber pecado contra Dios. Su mayor preocupación no está en haber ofendido a Dios. ¿Cuál es su preocupación? Su preocupación principal es que nada de lo que le había dicho Pedro, esas cosas, las consecuencias de su pecado que vengan sobre él. Vemos cuál es la actitud de Simón. Y en el versículo... Rogad por mí. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Sí, pero vemos que él podría haber pedido que rueguen por mí para que el Señor me conceda arrepentimiento, ¿eh? Y el Señor me dé perdón de pecado, ¿eh? Mas él está más preocupado no en el pecado, porque él no está preocupado en su pecado contra Dios, sino está preocupado en la consecuencia de su pecado, de lo que va a venir sobre él, ¿no? Diciendo de que si él se arrepiente, el Señor le perdona su pecado, ¿no? Y en el versículo 25, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones los samaritanos, de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Quiénes son los que estaban volviendo? Pues Pedro y Juan, regresando a Jerusalén, en el camino, hablan la palabra de Dios, y en varias poblaciones de los samaritanos, ¿eh? En el versículo 26 en adelante vemos que Felipe es llevado a otro lugar. Ha estado Felipe aquí en Samaria un tiempo, y vemos que hay personas que se interesan, que quieren escuchar del Señor, personas que se convierten, mas el Espíritu Santo de Dios los lleva a un lugar. En el versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En ese tiempo habían dos caminos que podían dirigirlo a Gaza. Uno que era el común, que todas las personas acostumbraban seguir, y este camino que menciona la palabra de Dios, que es desierto. Vemos que Dios le dice a Felipe que vaya, que salga del lugar donde se encuentra, donde está predicando el Evangelio, y vaya a un lugar desierto, por un camino desierto, por un camino que la mayoría de las personas no van a tomar, no van a frecuentar, ¿no?
Mas vemos aquí que Felipe es obediente. Felipe no dice, Señor, ¿por qué es que voy a tener que ir allá? ¿Por qué es que tengo que ir por ese camino? Él obedece y va. En el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Lo dice claramente en la palabra de Dios, ¿no? Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Vemos que ese etíope es de la región de África, es gentil. Ese eunuco tenía dos consideraciones, o bien era castrado, por eso era considerado eunuco, o era considerado eunuco porque ocupaba un cargo. Como vemos aquí, él ocupaba un cargo que era, él estaba sobre todos los tesoros de la reina de los etíopes. Podría ser un ministro de economía, un secretario de Hacienda, ¿no? Como se conoce, del reino de Etiopía. Y él había venido a Jerusalén para adorar. Él había venido a Jerusalén para adorar. El versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Vemos que Felipe se acerca al lugar, al carro donde se encuentra el etíope. El etíope está hablando y está hablando en voz alta, por eso que Felipe lo escucha desde fuera, ¿no? Más solamente que el eunuco no se encuentra solo, es un grupo de personas, porque él ocupa un cargo, es prácticamente un ministro de economía, es un grupo de personas que lo siguen. Felipe podría haber tenido recelo de acercarse, mas él obedece a Dios y llega a ese lugar y le escucha y le dice le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El eunuco estaba en duda si Isaías estaba hablando de Isaías mismo o de otra persona. Felipe le enseña al eunuco. Sabemos que Isaías está hablando del Mesías de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Luego que el eunuco escucha el Evangelio, sobreentendemos que él se ha convertido, él se ha arrepentido y ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Y le pregunta, ¿qué le impide que yo sea bautizado? Felipe le dice en el 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y Felipe le bautizó. Vemos la obra del Espíritu Santo en el eunuco y preparando todas las circunstancias para que Felipe encuentre el eunuco y para que Felipe le predique el Evangelio. Sabemos que ha habido una obra del Espíritu Santo en el corazón del eunuco para que crea. Vemos que la conversión del eunuco es por la predicación de la palabra, porque Felipe le ha compartido la palabra, le ha explicado lo que el eunuco estaba leyendo. Y él ha creído y se ha bautizado, ¿no? Estamos en el versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Qué es lo que produce cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo? Cuando escuchamos el Evangelio y creemos en nuestro Señor Jesucristo, eso produce gozo en nuestros corazones.
porque hemos recibido el perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna. Y eso es lo que se produjo en el corazón del eunuco. Pero Felipe se encontró en Azoto. Azoto es una ciudad que en la antigüedad se llamaba de Asdod. Asdod, en la región de Filistea, al sur de Jerusalén. Es próximo a la ciudad de Gaza, donde se había encontrado Felipe